¿Cuál era la piedrita en el zapato que no nos iba a dejar todavía así de fácil? ¿Hay algo que todavía estaba en el Perú? ¿Qué cosa era? Y que tenía que solucionarlo. ¿El ejército realista? Exactamente. Muy bien, Andrew. El ejército realista todavía estaba al sur del Perú, chicos. Corrían los años, era 1822. Ojo, estamos en 1822, un año de haber declarado la independencia y el ejército realista estaba al sur del Perú. San Martín se retira y dice, bueno, asamblea, elija su primer presidente, José de la Ribagüero. José de la Ribagüero toma el cargo de primer presidente del Perú. Ojo, ha sido pregunta de examen de admisión a la Universidad de San Marcos. ¿Cuál fue el primer presidente del Perú? José de la Ribagüero. Ya. Toma José de la Ribagüero el cargo. Sin embargo, José de la Ribagüero quería negociar con el ejército realista. Y ya no estábamos para negociar, ¿no les parece? Ya no estábamos para negociar. Entonces, el Congreso dice, no, ¿saben qué? Hay que sacar a este José de la Ribagüero que parece que le tiembla la mano. Lanzan a otro personaje y se da un gobierno en paralelo. José de la Ribagüero, que ya no tenía la confianza del Congreso, se va hacia el norte y viene otro personaje a ser presidente en Lima. Y se da dos gobiernos a la vez. Imagínense, o sea, estábamos peor que nunca. A ver, vamos a escuchar. Ok, el jet no los mandó, pero ellos, como los encargados del Ministerio de Relaciones Exteriores, tenían que ir. Discúlpeme, tengo que ir. ¿Tienen idea en qué consistía esta misión súper especial? ¿Se escucha? ¿No se escuchó? ¿No? ¿Sí? ¿Se escuchó? Ah, ya. Voy a alzar el volumen. De acá creo que bajé el volumen de... Ya, escuchamos, a ver, ahora sí. ¿Especial? ¿Traer a Lima la Torre Eiffel para que la plaza de armas se vea más chévere? Era buena idea, pero no. Lo que debían traer era un príncipe que quisiera hacerla de rey en el Perú para instaurar una monarquía constitucional. Esta propuesta le cayó bomba a la población que se negó a aceptarlo. A esto súmale que los ejércitos del virrey seguían fastidiando en el sur andino. San Martín andaba recontra cabezón con el tema, así que en 1822 se va hasta Guayaquil a encontrarse con su pataza Simón Bolívar para que le dé apoyo militar y así pueda acabar con el ejército realista. Luego de esta conversación, San Martín regresa al Perú y lo primero que encuentra es a su primer ministro y mano derecha, Bernardo de Monteagudo, quien había sido deportado, acusado por los fracasos del protectorado. San Martín convoca a un congreso constituyente. Luego de esto, presenta su renuncia y abandona el país. Es el 20 de septiembre de 1822 que se instalaría dicho congreso, donde se formaría una junta de gobierno que solo duró hasta febrero del año siguiente, luego de que su primera expedición militar para acabar contra los realistas se vaya al tacho y fueran derrotados en Torata y Moquegua. Nuestra situación era más triste que la de un payaso sin chiste, porque el país carecía de una autoridad y además la sociedad andaba sin rumbos ni objetivos fijos. Todo esto motivó a que se dé un levantamiento militar. ¿Has escuchado sobre el motín de Balconcillo? Es nada más y nada menos que el primer golpe de estado de nuestra historia republicana. Este hecho logró que el Congreso nombre al primer presidente del Perú, José de la Ribagüero, un 28 de febrero de 1823. Profe, ¿tiene alguna información extra? Miren, y seguíamos con el ejército realista adentro. O sea, ya el Perú tenía problemas de administración, ya el Perú tenía problemas políticos internos y el ejército realista seguía al sur del Perú. No se iba. Y además, ¿a dónde quería llegar? Ustedes han ido recientemente a visitar un cuartel justamente construido por un virrey. ¿Cuál es el cuartel que ustedes han ido a visitar? ¿Que quede en el Callao? Virrey Felipe. Muy bien, Misael. Hace menos de un mes, creo que hace un mes hemos ido a visitar el Real Felipe. Ese cuartel fue construido por los españoles justamente en el Callao porque desembarcaba España
y cualquier amotinamiento en el virreinato lo iba a parar desde ahí. Por eso que el cuartel estaba estratégicamente ubicado en el Callao. Desembarcaban los barcos, entraban al cuartel y de ahí luchaba. Entonces, ¿qué quería el ejército realista? Llegar al Callao. Eso querían, pero no podían. Y estaban con los intentos en el sur, por eso es que no se querían retirar, porque ellos sabían que tenían el cuartel de Real Felipe todavía y que podían tomarlo. Y de ahí retomar el virreinato. Era la idea del ejército realista. ¿Ok? Entonces, se va San Martín en 1822, se da un desorden tremendo en el Perú. En 1823, el Congreso decide que Ribagüero sea presidente, pero no sé si fue la cura o la enfermedad. Peor. ¿Extra? Sí, luego de que Ribagüero fuese nombrado presidente, propuso medidas de gobierno que no contaron con la aprobación unánime del Congreso, lo que a la larga terminó por dividir a este último. En Trujillo se estableció un bando con él y por otro lado, en Lima, se estableció Torretaglia. Es así como podemos notar claramente la grave situación en la que se hallaba el Perú en ese momento. Ya hablamos sobre la Guerra de la Independencia, así que veamos ahora cuánto has aprendido. Ok. Vamos a compartir el otro material, chicos, sobre la participación de Bolívar, ¿no? Bolívar ya sabía de estos desórdenes. Recuerden que San Martín había viajado a visitarlo y a pedirle ayuda. Ya Bolívar se había enterado de que San Martín se había ido en 1822 y que en 1823 aquí estaban dos presidentes, ¿no? Por el norte se había corrido Ribagüero, ¿ya? Y en Lima el Congreso había instaurado a Torretaglia. Entonces Torretaglia y Ribagüero estaban dos presidentes allá al mismo tiempo, ¿no? Un desorden tremendo. Simón Bolívar pues llega por invitación del Congreso. El Congreso lo manda a llamar a Simón Bolívar, ¿no? En 1823 y le dice: Bolívar, tú eres el único que nos queda, El Salvador. Así que llega Bolívar al Perú, no por el puerto del Callao, desembarca en el puerto del Callao y llega Bolívar en 1823. Vamos a ver qué pasa con Bolívar. Parece que el internet no está muy bueno, pero vamos a hacer el intento. En el centro y sur andino, las fuerzas realistas tenían el control de todo. Además, el presidente Ya retrocedí. Chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender de tercera y secundaria del curso Historia, Geografía y Economía. Solo aquí por SMPTV Aprende con Todo. En el programa anterior hablamos de las guerras de la independencia que tuvieron como protagonista al libertador argentino Don José de San Martín. Pero recordemos que cuando todo esto empezó, este proceso no se había terminado de consolidar, porque no se sabía qué modelo de gobierno seguir. Además que los realistas seguían fastidiando en el centro y sur andino. En este proceso aparecería un hombre muy recordado, no solo en el Perú, sino también en Latinoamérica. ¿Lo recuerda? Acompáñame a ver de qué se trató y cómo se consolidó la independencia del Perú. El contexto en el que se encontraba el país cuando llegó Bolívar no fue muy bueno que digamos. En el centro y sur andino, las fuerzas realistas tenían el control de todo.
Además, el presidente Rivagüero y el Congreso tenían sus roches, así que lo destituyen, por lo que se ve obligado a irse caleta a Trujillo. Y cuando eso pasa, toma el mando el marqués de Torre-Tagle, convirtiéndose así en el segundo presidente del Perú. Pero algo más pasa con su partida. Ese mismo año, 1823, se promulga la primera Constitución, donde se establece oficialmente la República como sistema. A ver, recordamos que el Congreso había estado en San Martín. Ya San Martín había dejado los primeros pasos, ¿cierto, Álvaro? San Martín había, no te veo. Como sistema de gobierno para el Perú. San Martín había dejado los primeros pasos de esta constitución permanente que debía tener el Perú. Y ya la Asamblea Constituyente, al ver tanto desorden, pues decidió promulgarla en 1823. Así que también para dato suyo, y también ha sido pregunta de examen de admisión, es ¿cuál fue la primera constitución del Perú? La de 1823, promulgada por la Asamblea Constituyente, cuando decide que Torre-Tagle sea el segundo presidente, porque había demasiado desorden, ¿no? Así que esta constitución de 1823, pasa algo con esta constitución. Vamos a ver a quién no le convenía. Luego del fracaso que significó la campaña de puertos intermedios para las fuerzas patriotas, Rivagüero, en su obstinación por mantenerse en el poder, buscaría un acercamiento con la Serna, a fin de negociar directamente con España. La respuesta de la Serna no sería esperar, mas esta no llegaría. Ya se bloquearon los videos con el internet. Bueno, me están hablando de lo mismo, pero el otro video... Es más, nosotros hemos ido a la Plaza Bolívar. ¿Saben que hemos ido a la Plaza Bolívar o no? En el 2017 nosotros hemos visitado el Museo de Arqueología del Perú. En el 2017, ahí está en nuestro Facebook del colegio, por si acaso alguien se ha olvidado, ¿ya? El Museo de Arqueología está al frente de la Plaza Bolívar. Plaza con una estatua hecha para Simón Bolívar, en homenaje a él. ¿Dónde queda esto? En el distrito de Pueblo Libre. ¿Cuándo lo visitamos? En agosto de 2017. Está registrado en nuestro Facebook del colegio. Ahí cuando Dieguito estaba chiquitito, Leonardo creo que no había ido al museo, y mi Misael, mi Yeriel estaban chiquititos. Fuimos a visitar nuestro Museo de Arqueología. Ahí. Bueno, el Rivagüero huye, ¿no? Huye para el norte, busca gente en el norte, ¿no? Recuerden que quiere quedarse en el poder Rivagüero. Sin embargo, el Congreso, por otro lado, promulga la Constitución de 1823, nuestra primera Constitución del Perú, y establece como segundo presidente a Torre-Tagle. Sin embargo, las cosas siguen igual, así que llaman a Bolívar. Y cuando eso pasa, toma el mando el marqués de Torre-Tagle, convirtiéndose así en el segundo presidente del Perú. Pero algo más pasa con su partida. Ese mismo año, 1823, se promulga la primera Constitución, donde se establece oficialmente la República como sistema de gobierno para el Perú. Recuerda que es una constitución donde se sientan las bases de derecho, justicia y normas que debe tener un país. Y por cultura general, es importante saber que el Perú ha tenido 12 constituciones, siendo la última la de 1993. Pero volvamos al tema. ¿Sabes qué pasó un 1 de septiembre de 1823 en el rico Callao? ¿La aparición de un hombre pulpo? ¿Qué rayos? ¡Eso ni existe! En fin, lo que ocurre es que llega este elegante señor que está bajando de la fragata Chimborazo. ¿Lo reconoces?
es Simón Bolívar. Pero si tienes mucha memoria, puedes llamarle Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte Palacios y Blanco. ¡Uy, un extintor, por favor! Helga, mejor chequea tu WhatsApp porque ahí te escribí algunos datos sobre él. Es de nacionalidad venezolana, fue político y militar, fundador de las repúblicas de Gran Colombia y Bolivia, contribuyó decisivamente a la independencia de los actuales países de Bolivia. A ver, estamos de acuerdo, estamos todos, ¿no? Simón Bolívar llega al puerto del Callao, desembarca, ¿no? Llamado por el Congreso, se pone a órdenes de Torre Tagle, pero en realidad él tenía la autoridad, ¿no? Suprema, y al rato se declara dictador, porque recuerden que Ribagüero y Torre Tagle estaban en una pelea interna. Según ellos querían sacar al ejército realista, pero más bien los denunciaron como corruptos, los denunciaron como traicioneros a la patria, traidores a la patria, por entrar a negociaciones con el ejército realista, cuando lo que se quería era sacarlos de buenas a primeras. ¿Y quién logra esto? Simón Bolívar, con su ejército. Con el ejército de los Andes, Simón Bolívar logra atacar en Junín, ¿no? Recuerden que Bolívar estaba con Sucre, ¿no? Y logra llegar a Junín, donde estaba ahí el ejército realista, los vence, y luego avanzan hasta Ayacucho. Y en la batalla de Ayacucho es donde Bolívar se siente mal del estómago y regresa a Lima, porque posteriormente muere también Simón Bolívar, a los pocos años muere, ¿ya? Simón Bolívar empieza a sentirse mal, regresa a Lima y lo deja Sucre en Ayacucho. Y Sucre, con el ejército de Bolívar, logra vencer a los realistas definitivamente. Los realistas quieren llegar al Real Felipe, pero en el Real Felipe había una epidemia de escorbuto, y en ese entonces no había una vacuna para el escorbuto, sabrán ustedes, en ese tiempo. Estamos hablando de 1823, ¿no? Entonces deciden retirarse, ¿no? Entonces, con la batalla de Ayacucho, liderada por Sucre, porque San Martín se va, Simón Bolívar se va por un malestar estomacal, pues decide terminar, se consolida la independencia del Perú, Álvaro, ¿no? Vamos a ver en qué año estamos, ¿ya? Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Y además fue dictador del Perú y Guayaquil. ¡Vaya! Claro, Bolívar ya tenía antecedentes, Álvaro, ¿no? Ya venía Bolívar de grandes corrientes libertarias, ¿no? Ojo, Bolívar venía de liberar la Gran Colombia. ¿Y quién era la Gran Colombia? En ese entonces la Gran Colombia la componían Venezuela, Panamá, Ecuador y Colombia. La componían esos 4 grandes territorios, y todos estos fueron liberados por Bolívar, además de otras zonas, y que también ayuda al Perú, ¿no? No fueron poquitas cosas. Pero ahora presta atención porque te voy a explicar qué ocurrió cuando llegó al Perú. Cuando Simón Bolívar desembarca, al toque el Congreso lo nombra suprema autoridad militar en todo el territorio de la República. Por invitación del Congreso, Simón Bolívar arribó al Perú en septiembre de 1823. Él llega con una sola idea: enmendar los rumbos de un país en crisis. De esta forma, es el mismo Congreso que depositaba en él toda autoridad política y militar, ya que pensaban que era la gran salvación del país ante los ejércitos realistas. En el Perú ocurriría algo bien loco, porque se establecerían 2 gobiernos paralelos. Un gobierno en Lima a cargo de José Bernardo de Tagle, más conocido como el Marqués de Torre Tagle. Y otro gobierno en Trujillo, encabezado también por un José pero de la Ribagüero. Primero veamos qué pasaba en el gobierno de Lima. Aquí Torre Tagle era el presidente, pero en todo tenía que ponerse de acuerdo con Bolívar. Oye Bolívar, ¿te parece si hoy comemos un cevichito o prefieres un lomazo saltado? Nah, hoy me provoca arroz con pollo, así que arroz con pollo se come.
Bueno, no creo que se tuviesen que poner de acuerdo hasta en lo que comían, pero en cuestiones políticas, de hecho. La primera acción de Bolívar fue eliminar las fuerzas de su opositor Ribagüero, que estaba en Trujillo. Y mientras que él se encargaba de eso, mandaba a Torre Tagle hasta Jauja para que negocie con los mandos españoles con el fin de ahorrarse el combate. Por otro lado, Ribagüero también empezó a negociar una tregua con los españoles, porque se ponía a la autoridad del gobierno de Lima, o sea, a Bolívar, y su mano derecha, Sucre. Al final, tanto Ribagüero como Torre Tagle entablaron conversaciones con los bandos realistas y terminaron siendo acusados de traición a la patria. El primero agarró sus cosas y salió del país más disparado que un cohete, mientras que Torre Tagle se refugió en la fortaleza del Real Felipe. Sin embargo, al poco tiempo, enfermó de escorbuto y falleció el 26 de septiembre de 1825. Luego de esto, el Congreso decide suspender la Constitución de 1823 y le otorga a Bolívar el título de dictador supremo. Ajá. ¿En qué año estamos ya? 1825. 1825 y al no tener autoridad, porque muere Torre Tagle de escorbuto, ¿ya? Al no tener ninguna autoridad, pues a quién proclaman como dictador, porque era un dictador, porque no fue elegido oficialmente, ¿no?, por el Congreso en un momento pacífico de la historia peruana. Así que se declara dictador, fue el primer dictador, ojo, pregunta también de examen de admisión. ¿Cuál fue el primer dictador del Perú? Simón Bolívar. Simón Bolívar fue el primer dictador, es una dictadura la que él impone. ¿Por qué dictadura? Porque anula nuestra Constitución de 1823 y crea e implanta su Constitución llamada Constitución Vitalicia, la cual dura creo que 15 días. Vamos a ver. Así como existe la Plaza San Martín, también existe la Plaza Bolívar, museos y muchos lugares donde se exhiben los monumentos del libertador venezolano. Te cuento que en un principio Bolívar llegó al Perú con la idea de corregir un país que se encontraba en crisis y a la deriva. Y es que es cierto que no se puede hablar de la independencia peruana sin mencionar a don José de San Martín, pero tampoco sin hablar de Simón Bolívar, ya que él también combatió contra las fuerzas realistas que se encontraban en nuestro país, además que fue libertador de Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador y Panamá, lo cual lo hace muy importante. ¿Sabes qué es una dictadura? Es algo más o menos parecido a lo que ocurre cuando tu padre te dice: hoy no sales de casa. Y así reniegues y patalees, obviamente vas a tener que hacerle caso y ni con arte de magia vas a poder salir de casa. O sea, podemos decir que en política una dictadura es cuando el poder del Estado se centra en un individuo, grupo o partido. Ojo, un dictador no permite que nadie se oponga a sus acciones ni ideas. Y así como Alemania tuvo su Hitler y Chile su Pinochet, nosotros tuvimos a Simón Bolívar, quien se convirtió en la única y máxima autoridad del Perú, y nombró como único ministro general a José Faustino Sánchez Carrión, más conocido como el Solitario de Sayán. Además, Bolívar estableció su cuartel general en Pativilca, donde planificó una estrategia para luchar contra los realistas. Es en esta parte de la historia donde aparecen los húsares de Junín. Sí, estos soldados que visten trajes bien encendidos y que son las estrellas del mediodía en Palacio de Gobierno. ¡Qué bonito uniforme, Helga! Pero creo que debiste comprarte una talla más chica. Veamos qué ocurrió. Tanto las fuerzas realistas como las del escuadrón húsares del Perú del bando de Bolívar se enfrentaron en las orillas del lago Junín. A ver, el internet nos está jugando una mala pasada con el video, así que para que no se confundan, la parte final de esta historia es que Bolívar implanta su constitución, ya que el Congreso pues le da su apoyo, él se impone como dictador del Perú y crea la Constitución Vitalicia. ¿Qué significa la Constitución Vitalicia? ¿Saben la palabra vitalicia? ¿No? Vitalicia viene de vida, es decir, para toda la vida, ¿no? Bolívar pretendía ser el gobernante supremo del Perú y él tenía un proyecto en mente, él vino con un proyecto en mente, ojo, él no vino inocente acá a liberar el Perú, también tenía un proyecto, un interés personal. ¿Cuál era el proyecto? La Confederación Peruano-Boliviano, ¿no? Él quería hacer todo un bloque, ¿no? La Gran Colombia, ojo, la Gran Colombia era Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela. La Gran Colombia, Perú y Bolivia. Sería el único bloque de la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Él quería todo eso.
a cargo de él, ¿no? Y obviamente que la población peruana, que ya estaba acostumbrada a levantarse, ¿no? Que no quería seguir con emperadores o algo así, ¿no? Entonces, obviamente que vio en Bolívar a un cuasi emperador, ¿no? Es lo que pretendía. Y pues no estuvo de acuerdo y termina por irse por falta de popularidad, ¿no? Bolívar logra, a través de la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho en 1824, logra terminar con el ejército realista, pero no encuentra aceptación en el Perú, así que se va del Perú en 1825 y muere en 1830, porque también es expulsado en la Gran Colombia. La Gran Colombia también se entera de la Constitución vitalicia, se entera de estas ideas de la Confederación Peruano-Boliviana y tampoco les parecen, así que la Gran Colombia también expulsa a Bolívar y Bolívar muere en 1830, ¿no? Le da tuberculosis. Bueno, en ese tiempo no había tampoco tratamiento para la tuberculosis, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Vamos a pasarles el link de su quizzes, ¿no? Donde vamos a pedir detalles de todo lo que hemos conversado a través de los videos, ¿ok? No les voy a pedir otra cosa. Ya. Un momentito para sacar el link. Por acá. Sobrado en 10 minutos. No, ¿qué les parece mejor si abro? Voy a abrir otra sesión, vamos a salir para darles 20 minutos, ¿ok? Para darles 20 minutos suficiente. ¿Ya? Vamos a salir, por favor, para volver a entrar y que tengan la sesión completa de 20 minutos.